cordial saludo a todos y a todas. Estamos en el curso de riegos y drenajes y nos toca la semana número 3. El tema es cálculo de la red de evacuación de aguas negras. Mi nombre es Héctor Rubén Posadas Ruiz, soy ingeniero agrónomo, magíster en arte en docencia universitaria, y vamos a iniciar con el contenido. No sin antes hablar un poco sobre el objetivo de la clase. El objetivo de la clase va a ser identificar los cálculos necesarios para determinar caudales, diámetros, pendientes y cotas invertidas. Vamos a ver cuáles son las formas en que se utilizan y cuáles son los factores que van a incidir en el diseño para aplicar esas fórmulas. Recordemos que es muy importante tomar en cuenta todas esas variabilidades para tener un sistema de drenaje lo mejor diseñado posible y que no vaya a estar dando problemas cuando ya esté construido. Entonces vamos a pasar a la primera diapositiva, que serían los criterios para la determinación de diámetros. En primer lugar vamos a tener dos grupos de criterios. En los dos grupos de criterios tenemos, primero, los levantamientos topográficos. Los levantamientos topográficos nos van a hablar sobre el relieve del terreno, nos van a hablar sobre sus altitudes, sobre sus cotas. Por lo tanto, vamos a dividirlo en dos tipos esos levantamientos topográficos. Tenemos en primer lugar la planimetría. La planimetría nos va a hablar sobre las vistas de planta, ¿sí?, que nos van a indicar los linderos de los terrenos, para hacer los planos de los mismos y en dónde va a ubicarse desde ese plano las tuberías principales, secundarias y terciarias y el resto de estructuras de drenaje. Seguidamente, la altimetría. Con la altimetría vamos a ver las alturas. Se va a utilizar para el efecto un nivel de precisión con su estadal y todos sus implementos para poder luego sacar los datos para un mapa de curvas a nivel que se puede utilizar con algún software especial. Seguidamente, el diseño de red. El diseño de red va a tener al menos 6 criterios. En primer lugar, el periodo de diseño en años. Se utiliza como medida estándar el periodo de diseño por años, más o menos unos 21 años, para que pase una generación, y luego para la revisión de todo el sistema o la renovación de alguna de sus partes, también hacer todos los tipos de mantenimiento. Seguidamente, la dotación, que va a ser la cantidad de litros de producción de aguas servidas por cada persona. Luego se suma por la cantidad de personas que hay en la vivienda y luego se suma por la cantidad de viviendas. La densidad de viviendas va a ser la cantidad de viviendas en el proyecto y también la cantidad de habitantes por vivienda, que luego va a servir para sacar la población actual, que es ese criterio número 4, sacar la población actual y luego la población a futuro, según una tasa que haya de crecimiento de población que pueda averiguarse en el Instituto Nacional de Estadística o en las municipalidades, si existen ahí esos datos, en cuanto a la tasa de crecimiento de población, para estimar a 21 años cuánto podría ser la cantidad de habitantes y diseñar todo el sistema en base a esa población futura. Un factor de hora máxima que está entre 0.002 a 0.05, que es una medida de ingeniería que no debe faltar para las siguientes fórmulas que vamos a utilizar en los siguientes diapositivas. Ahora pasamos a los criterios para la determinación de caudales. Tenemos que averiguar cuál va a ser el caudal, ya sea en metros cúbicos o en litros por unidad de tiempo, para diseñar las tuberías y el diseño de toda la red. El levantamiento del plano de densidad de la población. Esto nos va a ayudar en dos aspectos. Hay que incluir en ese levantamiento de plano el número de casas o el número de predios. El número de casas y los predios. Cuando hablamos de predios, hablamos también de locales comerciales, hablamos de fábricas y otro tipo de infraestructura en donde haya consumo de agua. Y también el número de habitantes por vivienda para obtener luego el número de habitantes totales. Para eso nos va a servir el levantamiento de plano de densidad de población. Seguidamente hablamos de un cálculo de la población futura. Tenemos población futura como símbolo PF. La fórmula va a ser PO multiplicado por 1 más R elevado a la N. ¿Qué significa cada uno de ellos? PF es la población futura. Eso va a estar en función de lo siguiente. PO es la población inicial.
R, la tasa de incremento de la población anual, que como yo les decía anteriormente, se puede averiguar en el INE o por la cercanía de otros lugares. También hay que platicar un poco y tener el criterio de hablar con otras autoridades de poblaciones cercanas. Tal vez se está haciendo un proyecto para una población relativamente pequeña o mediana y tenemos un poblado muchísimo más grande a pocos kilómetros. Y tenemos que considerar la migración. Entonces eso va a ser también uno de los criterios para diseñar. La letra N minúscula sería el periodo de diseño en años. Seguidamente, otro criterio para determinación de caudales es el cálculo de caudales de tipo domiciliar por infiltraciones y por conexiones ilícitas. ¿A qué nos referimos con ello? Vamos a hablar en el cálculo de caudales en la siguiente diapositiva sobre cada uno de estos tipos de caudales. El caudal domiciliar se mide en litros por segundo. Tenemos en color amarillo la fórmula que se utiliza para calcular. El caudal domiciliar es igual o está en función de el número de habitantes por la dotación por el factor de retorno. Esto dividido por 86.400. HAB significa el número de habitantes, DOT es la dotación en litros por habitante por día y FR es el factor de retorno entre 0.7 y 0.8. Generalmente se utiliza 0.75 en el diseño acá en Guatemala. El número de habitantes actual y a futuro para tener las consideraciones del caso. Luego deben considerarse otros caudales. Habíamos hablado de caudales por conexiones ilícitas. Las conexiones ilícitas pues van a ser otras conexiones que se hagan en el tiempo de los 21 años que habíamos hablado y también para considerar algunos otros problemas que pueden darse entre las poblaciones. Habría que aumentar un 15% el caudal considerando esas conexiones ilícitas. Luego por infiltración, como se va a utilizar PVC, va a ser 0 por infiltración, 0 incremento de caudal. Por comercial, dependiendo del número de locales, si son locales comerciales pequeños, entonces va a ser un 5%, pero si van a haber locales comerciales de producción de bebidas, por ejemplo, o que requieran lavado o uso de mucha agua para limpieza, entonces vamos a utilizar al respecto un 5% más del caudal, del que hayamos sacado del domiciliario. El caudal industrial, dependiendo de la suma, sumar los litros por industria al día. Entonces, si va a ser X industria, pues hay que averiguar cuánto consumiría de agua estimado según la producción que tengan y también hay que estimar el crecimiento de producción en esos 21 años e ir sumando esos caudales. Posteriormente, tenemos el caudal de diseño, le voy a poner QDIS o caudal máximo. Tenemos 3 factores a considerar. En primer lugar, el factor de caudal medio o FQM, que es una fórmula que está en amarillo también. Tenemos siempre la dotación por el factor de retorno dividido 86.400. La dotación siempre se va a hacer en litros por persona por día. Luego está el factor de Harmon. El factor de Harmon FH, tenemos la fórmula que 18 más P dividido 1000 con su raíz cuadrada. Dividido 4 más P dividido 1000 con su raíz cuadrada también. P va a ser la población a servir en miles y siempre tomando en cuenta futuro. Luego el caudal de diseño, en litros sobre segundo. El caudal de diseño va a ser igual a multiplicar el número de habitantes por el factor de caudal medio por el factor de Harmon. Esto nos va a dar el resultado en litros por segundo. Ya teniendo estos datos, ya podemos platicar de un diseño en específico, porque ya tenemos nosotros sabido hacia cuánto tenemos que ir y en el futuro hacer un plan o una proyección de que si llegamos a los 21 años, hacer otra proyección para otros 21 años, para otra generación, si necesitamos hacer algunos cambios, si necesitamos hacer unas introducciones, o si necesitamos pues, renegociar algún proyecto y buscar el financiamiento posible, porque eso también es un tiempo que tenemos que considerar por lo tanto. En la siguiente diapositiva tenemos el caudal a sección llena.
¿Cuáles van a ser los factores que van a incidir en calcular ese caudal a sección llena? La velocidad de diseño V debe estar entre 0.40 y 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la razón? A 5 metros sobre segundo máximo, porque si tenemos una mayor velocidad, van a haber problemas por fricción, van a haber problemas por abrazamiento y se va a reducir el tiempo de vida de la tubería. Y a 0.40 metros sobre segundo lo menos, porque si tenemos una velocidad menor, el agua no va a correr, se va a sedimentar y nos va a causar problemas de taponamientos. Entonces la velocidad de diseño debe estar entre 0.40 y 5 metros sobre segundo. Seguidamente tenemos la fórmula de Manning. La fórmula de Manning es adimensional. En ella vamos a considerar la velocidad para calcularla. Tenemos R y S como dos variables que hay que calcular. R va a ser el radio hidráulico, S la pendiente que vamos a medir del terreno. El área de la tubería circular en metros cuadrados va a ser el resultado de multiplicar el diámetro al cuadrado por pi dividido la pendiente de la tubería en por ciento. Si tenemos 5% de pendiente, 2%, ponemos 2, ¿verdad? Tiene que estar en porcentaje. El diámetro de la tubería en pulgadas. Seguidamente vamos a calcular el caudal en metros cúbicos por segundo, multiplicando esa velocidad de diseño por el área de la tubería circular. Seguidamente tendríamos también, si queremos, no en metros cúbicos sobre segundo, sino en litros por segundo, tendríamos que multiplicar el caudal V por A por 1000. Recordando que un metro cúbico va a tener 1000 litros. Para calcular las cotas invertidas tenemos que ver las diferencias de altura entre el inicio de la tubería y su final, para considerar esas pendientes en el caudal de diseño y poder obtener resultados fidedignos que nos digan que un proyecto está bien manejado. Luego tenemos las preguntas para estudio. Son 5. La número 1. ¿En qué consisten los levantamientos topográficos? Número 2. ¿Cuáles son los criterios necesarios para un diseño de red? Número 3. ¿Cuáles son los criterios necesarios para el cálculo de caudales? Número 4. ¿Qué otros tipos de caudales deben tomar en cuenta para un diseño de drenaje de aguas negras? Número 5. Explique brevemente cómo se calculan las cotas invertidas. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.